Els autònoms ja tenen dret a baixes remunerades, siga pel motiu que siga. Esta és una de les prestacions que reconeix l'Estatut del Treballador Autònom que va entrar en vigor el 12 d'octubre passat, una millora amb la qual es beneficiaran 375.000 persones al País Valencià. D'estes novetats ha parlat este matí la responsable d'Economia de la gestora del PSPB, Immaculada Rodríguez Piñero. El Estatuto pone fin a la desprotección social que ha padecido, como decía antes, históricamente el trabajo autónomo y reconoce, creo que esto es de una gran importancia, socialmente a un colectivo que aporta riqueza y creación de empleo a este país. Fíjense que los trabajadores autónomos representan el 20% de la población activa. Desde el 12 de octubre han entrado en vigor las prestaciones sociales por maternidad, por paternidad y las prestaciones derivadas de los riesgos durante el embarazo y durante la lactancia. A partir del 1 de enero se dan la cobertura para las situaciones de incapacidad temporal para todos los autónomos. Hasta ahora, un autónomo que tuviera una enfermedad o un accidente laboral que le implicara el no poder desarrollar su actividad laboral no tenía ninguna fuente de ingresos